Un saludo especial para todos. Vamos a continuar ahora con la guía número 4, que es la guía de geometría. Vamos a recordar algunos conceptos básicos. Recordemos que los triángulos son figuras planas que están constituidos por tres líneas rectas. De acuerdo a la medida de sus lados, se pueden clasificar en triángulo equilátero, que tiene tres lados iguales, en triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, y en triángulo escaleno, que tiene tres lados diferentes. Según la medida de sus ángulos, pueden ser acutángulo, que tiene un ángulo agudo, o en este caso tres ángulos agudos, obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, y rectángulo, que tiene un ángulo recto. Con este último es con el que vamos a trabajar hoy. Antes de empezar a hablar del teorema de Pitágoras, debemos identificar dos conceptos importantes en la figura del triángulo rectángulo. Las dos líneas, vertical y horizontal, que vemos en la figura, se llaman catetos. El ángulo que forman los catetos es un ángulo de 90 grados y la línea más larga es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa se caracteriza en un triángulo rectángulo porque se encuentra frente al ángulo recto y porque es el lado más largo del triángulo. Tenemos una segunda figura donde los catetos tienen medidas distintas, pero igual siguen cumpliendo con la misma función. En algunas partes el ángulo de 90 grados se señala con un cuadradito en la esquina, en algunos otros con una pequeña curva como los otros ángulos. Aquí tenemos otros ejemplos donde está simplemente ubicado en una posición diferente el triángulo, pero debemos identificar siempre cuál es la hipotenusa independientemente de la posición que tenga el triángulo. Recuerden que es el lado más largo. Vamos a empezar con Pitágoras de Samos, que es un matemático y filósofo griego. Es un sabio para su época, nació entre 572 y 500 a.C. y hizo gran énfasis y aportes a la filosofía, a la astronomía y a la matemática. Especialmente en esta hizo un aporte que tiene su nombre, que es el teorema de Pitágoras, que está definido a partir de el siguiente enunciado. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la figura está representado en síntesis lo que significa el teorema. Sin embargo, ¿cómo lo podemos comprender mucho mejor? Que si tenemos un triángulo rectángulo y sobre cada lado de ese triángulo rectángulo construimos un cuadrado, al sumar las áreas de los cuadrados, en este caso el azul, que es de área 9, y el amarillo, que es de área 16, obtenemos un cuadrado que corresponde a la longitud de la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Podemos encontrar dos casos distintos. Uno en el que tenemos que hallar la hipotenusa a partir de una figura que nos dan y otro en el cual tenemos que hallar un cateto. Vamos a mirar el primero. Nos dan una fórmula específica. En esta fórmula la hipotenusa está representada por la letra C, pero no siempre lo vamos a encontrar de esa manera. En algunos textos viene H, en algunos textos viene una letra diferente. Lo importante es que identifiquemos que si es el lado más largo y es el lado que se encuentra frente al ángulo recto, tenemos que hallar el valor de la hipotenusa. ¿Listo? Si esa es la incógnita que tenemos. Para este caso en particular, uno de los lados mide 3 centímetros y el otro mide 4. Entonces la formulita me dice C al cuadrado, es decir, la hipotenusa elevada a la 2, va a ser igual a la medida de cada lado elevada al cuadrado. Entonces, primer lado, 3 centímetros, lo elevo al cuadrado y me da 9. Segundo lado, 4 centímetros, elevo al cuadrado y me da 16. Recordemos que elevar al cuadrado no quiere decir que multiplicamos por 2, sino que multiplicamos 2 veces por sí mismo ese número. Cuando sumamos 9 más 16 nos da 25. Si miramos al lado izquierdo, siempre la C está elevada al cuadrado, pero para poder dar el resultado debe ser una medida lineal, es decir que necesitamos hallar la raíz cuadrada en ambos términos. Quiere decir que al 25 le hallamos la raíz cuadrada. ¿Cuál es ese número que multiplicado por sí mismo nos da 25? En este caso es el 5. Quiere decir que la medida de la hipotenusa en este caso, que es la medida del lado C, equivale a 5 centímetros. Tenemos un segundo caso donde en vez de hallar la hipotenusa tendremos que hallar es el cateto. El cateto no importa si lo nombramos con la letra A o la letra B, insisto, sino que va a ser uno de los dos lados que forma el ángulo recto.
En este caso en particular, una de las longitudes es 15 centímetros, que es la hipotenusa, miren que es el lado más largo, y la otra medida del cateto es 9 centímetros. Entonces, revisamos la formulita y a diferencia de la anterior, en esta se restan los datos y en la anterior se suman. Recordemos que siempre al número mayor, que en este caso va a ser la hipotenusa, elevado al cuadrado, le restamos el cuadrado del otro número. En español sencillo, por favor. 15 elevado al cuadrado nos da 225. Menos 9 elevado al cuadrado nos da 81. Recuerde que es 9 por 9, 81. Al hacer la resta entre 225 y 81 obtenemos 144. Pero volvemos a lo mismo del caso anterior. La cantidad está elevada al cuadrado y no la necesitamos elevada al cuadrado, sino lineal. Entonces extraemos la raíz cuadrada o sacamos raíz cuadrada de ambos lados y me queda que la medida del lado A, es decir, del cateto, es 12 centímetros. ¿Por qué? Porque 12 por 12 nos da 144. Entonces, hasta el momento, si necesitamos hallar hipotenusa, hacemos la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados, y si tenemos que hallar un cateto, hacemos en la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro lado. Vamos a empezar con una primera actividad, pero antes de ella vamos a explicar un poco a partir de este ejemplo. Entonces tenemos, a partir de la fórmula anterior, un triángulo cuyas medidas de cateto son 7 centímetros y 8 centímetros. Al reemplazarlo, entonces tenemos que 7 al cuadrado da 49 y 8 al cuadrado nos da 64. Al sumar los dos nos da 103. Y la longitud, en este caso la hipotenusa, si nos fijamos no nos están pidiendo hallar el dato de la hipotenusa porque ya no los están brindando. Y la hipotenusa la elevamos al cuadrado nos da 121. ¿Qué pasa? Si tenemos información de ese estilo, si nos dan unas longitudes específicas, debemos analizar a partir de el ejemplo como está planteado allí, teniendo en cuenta lo siguiente. Nos daría, o se llama un triángulo acutángulo, si la suma de los cuadrados de cada uno de los lados es mayor que la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo si la suma es igual, y es un obtusángulo si la suma es menor. Listo. Recordemos que esto aplica específicamente cuando no tenemos que hacer un procedimiento, simplemente nos dan unas longitudes específicas y lo que vamos a hacer es clasificar. Quiero explicar un poco mejor a través de la actividad. Entonces, me están dando un primer ejemplo, me dan 3 líneas, una línea A, una línea B y una línea C. ¿Qué es lo que voy a hacer? A partir de estas longitudes voy a dibujar con medidas reales en mi cuaderno o en una hoja donde me quede más fácil el triángulo. Listo. Si al elevar, y como tenemos el ejemplo anterior, 7 al cuadrado y 8 al cuadrado lo sumo, en este caso me da un acutángulo. Entonces lo que voy a hacer es hacer el dibujito y de acuerdo a la forma que me dé, pues voy a escribir el resultado o el nombre que corresponde al triángulo. En lo que estamos aquí llamando ejercicio, vamos a hacer lo mismo. Lo que estoy pidiendo es, a partir de las líneas y de las longitudes que están en cada uno de los ejercicios, dibuje el triángulo. En algunos casos nos va a dar un triángulo rectángulo, en otros casos no. Simplemente utilice las medidas reales para construir cada uno de los dibujos. Y luego clasifica de acuerdo a eso. Si tenemos dudas frente a la clasificación, no se inquieten. A través de los comentarios o a través de los medios de comunicación yo les voy resolviendo las dudas. Pero es importante hacer el dibujo con las medidas reales de los triángulos. En esta actividad 2, pues nos aclaran un poco sobre la altura, ¿cierto? ¿Qué significa la altura? Obviamente tenemos la línea vertical que forma un ángulo recto con el suelo en este caso, que sería la perpendicular. Para nuestro caso particular es un cateto. Vamos a mirar el ejemplo 1 y tenemos que hay una escalera inclinada y nos están pidiendo averiguar cuál es la altura desde el soporte superior de la escalera hasta el piso, sabiendo que la distancia entre el borde inferior y la pared es de 1 metro. Entonces tenemos que nuestra escalera mide 2,5 metros. Lo que hacemos, o sea, primero es identificar qué es lo que tenemos que averiguar. ¿Es la hipotenusa o es un cateto? Si nos fijamos bien, y en este caso es una altura, lo que tenemos que hallar es un cateto. Y como lo explicamos anteriormente, si hay que hallar cateto, debemos hacer es una resta. Entonces, siguiendo la formulita que tenemos en el ejemplo,
El 2.5 lo elevamos al cuadrado, nos da 625 menos 1 al cuadrado que nos da 1, como si fuera 1,0. Hacemos la resta, nos queda 5.25 y la raíz cuadrada de ese valor es 2,29. Para ello podemos hacer uso de la calculadora si queremos como verificar cómo obtenemos esos resultados. En el segundo ejemplo nos están dando una información distinta. Tenemos una escalera que mide 2 metros, una distancia horizontal que mide 6 metros y nos están preguntando cuál es la longitud de la zona donde se desliza el niño, que en este caso corresponde a la hipotenusa. Entonces, si tenemos que hallar la hipotenusa, tenemos que hacer una suma. ¿Cuáles son las longitudes que tenemos? Entonces, un cateto mide 2 centímetros, 2 a la 2 nos da 4. El otro cateto mide 6 centímetros, 6 a la 2 es 36. Luego sumamos 4 más 36 que nos da 40 y 40, si lo hacemos en la calculadora, nos da en la raíz cuadrada de 40, 6,32. No nos vamos a enredar con ese valor numérico final. Si usted escribe el resultado y deja la raíz indicada, es válido, no hay ningún problema. Entonces, hasta el momento, recordemos, si tengo que hallar cateto, hago resta, y si tengo que hallar hipotenusa, hago suma. Bajo ese mismo concepto, vamos a ir desarrollando cada uno de los siguientes ejercicios. Entonces, en la primera fotografía tenemos una estatua cuya altura no conocemos, pero sí sabemos cuál es la base, que es 10,9, y cuál es la medida diagonal que corresponde a la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, en este primer ejercicio, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hallar el cateto, muy bien, la altura que es el cateto, y para eso tenemos que hacer una resta. En el segundo ejemplo, nos dice a qué distancia X, es decir, un cateto, de la base de la Torre Eiffel, que mide 300 metros de alto, quedará un cable de 331 metros. Volvemos a lo mismo, tenemos que hallar altura, y si tenemos que hallar altura, la formulita es con resta. En este tercer ejercicio hacemos lo mismo, hallar la altura de H del trapecio rectángulo si sus bases miden 28 y 43 metros y el lado oblicuo 45 metros. Vamos a tratar de aclarar un poco la información para que no se me enreden al respecto. Si tenemos la longitud de 43 metros, si tenemos la longitud de 43 metros y nos están preguntando cuál es el valor de X, calcular el valor de X. Entonces, vamos a verificar la información que tenemos en la figura. Entonces, el valor de X se obtiene a partir de la resta. Miremos la parte superior que dice 28 metros. Si la longitud inferior mide 43 y en la parte superior mide 28, el pedacito faltante es X, es decir, a 43 le quito 28 para poder obtener el valor de X. Y ya tendría una hipotenusa y tendría un cateto. Me haría falta hacer el procedimiento para hallar el otro cateto. Lo mismo hacemos con el cuarto ejemplo. Actividad número 3. Con esta finalizamos. En esta actividad lo que quiero es que hagan uso precisamente, esto es un trabajo mucho más práctico, de los recortes. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de compensar las áreas de dos cuadrados distintos y meterlos en el cuadrado más grande. Ahí tenemos la guía, se parece a un tangram que hemos trabajado en momentos anteriores. Y lo que queremos es que haga el ensayo. De todas maneras, en algún momento puede que no nos coincida completamente la figura, pero lo ideal es tratar de poner, por ejemplo, en esta segunda figurita, que todas las fichitas que se encuentran, es decir, la triángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se puedan meter en el cuadrado grande y que no nos sobren espacios. Lo mismo con la última figura. Finalmente, recordamos los diferentes momentos o espacios más bien de contacto. Tiene cuenta de Facebook para comunicarse conmigo, la cuenta Gmail y está el Classroom que también lo tenemos disponible.